dónde te llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad de tus zapatos al picar. Aquel que dice palabras hirientes porque quizá no se sabe. Hola, gracias por estar nuevamente acá en Buzón de Vida. El día de hoy estoy muy contenta, me siento muy feliz porque nos acompaña una persona que yo admiro mucho, tanto por su trabajo como por la persona que es. Ruth, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias, Ruth. A mí me hace gracia porque Ruth, al estar compartiendo hoy con usted, muchas personas se van a dar cuenta de alguna forma de tu trabajo, pero del amor que le pones a tu trabajo, del cariño, ¿verdad? Y la forma de expresión tan importante que es para ti. Entonces, quédese con nosotros. El día de hoy vamos a estar con la fotógrafa Ruth Mora y vamos a hablar de su historia. Esto es Buzón de Vida, vamos a unas pautas comerciales, ya regresamos. Clínica Veterinaria y Pet Shop Moralba. Visite nuestras zapaterías, calzado, ropa deportiva y casual. Visítenos. Productos Rico Rico, el sabor más rico. Peluquería Gómez, más de 50 años al servicio de los griegos. Llevan tus pies, ahí estás. Veo la libertad. Gracias por continuar con nosotros acá en Buzón de Vida. Ruth, el día de hoy tengo muchas preguntas para usted que hacerle y en realidad queremos hablar un poquito de su historia, desde su infancia, para que la gente en casa pueda conocer un poquito de esto, ¿verdad? La primera pregunta que te tengo es ¿de dónde es Ruth? Yo nací en el puro centro de San José, bueno, Calderón Guardia, y me crié en San Pedro. Fue donde crecí, cerca de las montañas de San Ramón de Tres Ríos. De Tres Ríos, Sí. cierto. Ruth, es muy importante porque esta parte es muy bonita. A mí me gustaría que nos dijeras más o menos, ¿verdad? Porque tal vez no en toda su dimensión, pero sí que tienes en tu personalidad de tu papá y de tu mamá. De mi papá, la creatividad, la imaginación, y de mi mamá, lo inquieta, la hiperactividad, creo. Me hace gracia porque el otro día me decías que tienes un abuelo, o tenías, no sé, un abuelito que trabajaba en ese entonces en ebanistería. Sí, era ebanista, era un ebanista muy fino. Y que tu papá tenía mucho amor por el arte porque Sí. trabajaba y hacía de todo. Sí, él nunca pudo vivir del arte ni mucho menos, pero a veces la vida no lo permite. Pero siempre me acuerdo, dibuja precioso, tiene una voz lindísima, canta hermoso. Eso te iba a decir, cantaba, ¿verdad? Sí, él resuelve las cosas de las maneras más ingeniosas. Sí, Qué lindo. Y tu mamá me decías que es muy activa, la edad que tiene. realmente activa, es de admirar, ella no puede estarse quedita, es una persona que independiente a su edad que tiene, siempre está moviéndose y siempre, mi memoria, lo que lo recuerda, siempre ha sido así. Es bastante interesante y creo que eso heredé de ella. Ah, qué bonito. Muy bien. Desde muy joven estudiabas arte en muchas formas, ¿cierto? Sí. Estuviste como le digo yo, como inspeccionando, digámoslo así, y probando diferentes cositas que te llevaron a donde estás el día de hoy, ¿verdad? A la fotografía. Sí, bueno, yo un día leí que las personas tenemos una parte del cerebro más desarrollada que otra. No sé exactamente cuál es, pero creo que mi vida más bien es demasiado del otro lado. Desde chiquitita siempre he estado inclinada a cualquier cosa que tenga que usar la imaginación, la creatividad. Creo que toda mi vida ha sido de esa forma. Cuanta cosa que había, yo me metía porque me encantaba.
Mi lugar preferido de la vida son las librerías, por ejemplo. Tengo entendido, te había llamado la atención la arquitectura, el Sí. diseño. Desde que estaba en el colegio siempre quería una carrera así. Lo que pasa es que cuando uno está joven no sabe en realidad ni qué es exactamente eso que te está llamando. Yo quería estudiar arquitectura, pero bueno, me metí en diseño de interiores. Entonces terminé con el título de dibujante arquitectónico, diseñadora de jardines, todo ese lado, ¿verdad? Resultó que tenía, según lo que me dijeron en aquel tiempo, hace mucho, que tenía mucha habilidad para la arquitectura, porque era como muy diestra con la geometría, con la física. Entonces, por cosas de la vida no pude ser arquitecto. Sin embargo, creo que de todo un poquito, todo eso se ha sumado en mi vida para poder llegar a hacer lo que hago hoy, lo que me sale hoy en día, ¿verdad? Pero es que eso es lo que yo creo. Te has hecho una profesional muy completa, ¿verdad? Porque tienes tal vez todos estos conocimientos, los tomas para la fotografía. Sí. ¿Alguna de tus fotografías preferidas? Que tengas algún buen recuerdo, que tú dijiste, Dios mío, hoy me expresé, hoy me sentí de tal forma y aquí lo logré. Hay una foto que fue hace bastante tiempo, es mi hijo asomado por una ventana. Bellísima, sí. Claro, en pantalla la vamos a tener. La luz que le daba ahí, sentí en esa foto la personalidad de él. Fue cuando me di cuenta que un retrato a veces me dicen, es que yo no salgo bien en las fotos, y yo le dije, no se preocupe, o sea, yo creo que puedo capturar su personalidad. Entonces no importa si usted es feo o bonito, su personalidad es hermosa por lo general. Por eso en un retrato no es importante en la posición o no, sino lo que yo pueda sentir viéndote a través de mi lente. En esa foto me di cuenta que yo lo podía hacer. Y creo que de lo que me ha dicho la gente hasta el día de hoy es lo que sienten en mis retratos, ¿verdad? De las fotos, de las composiciones abstractas con gotas y todo ese tipo de cosas, yo no tengo una preferencia, un bicho o las libélulas, no. Yo lo que veo es una composición, yo lo que veo es un juego de colores, yo lo que veo es la luz dibujada, yo lo que veo es la forma. Entonces puede ser una máquina de coser vieja, puede ser inclusive una parte de motor, que mientras la luz esté bien, me diga algo, para mí es una composición interesante. Es la diferencia, claro. Sí. Es muy bonito. El día que yo vi por primera vez tu trabajo, te lo puedo decir, Ruth, para mí fue, impresionante, porque era una fotografía, yo no sé si te acuerdas de ella, era una fotografía blanco y negro, en donde sale una cocinita de leña. Ajá. Sí, así es, era un bodegón sí, fue en un lugar en una esquinita estaba. A mí me encantó. Imagínate que a mí esa foto me trasladó en el tiempo, fue bellísimo. Mira, ahorita vamos a unos cortes comerciales, pautar un segundito con nuestros patrocinadores. Ruth, ya casi regresamos con la otra parte. Tienes una historia entre hermosa y triste de cuando perdieron a su hijo Andresito. Y bueno, ya vamos a regresar con esa parte. Quédese con nosotros, esto es Buzón de Vida. Cerrajería Grecia, más de 20 años a su servicio. Te llevan tus pies, ahí estás, veo la Visítenos, tienda Raúl Vega, tienda por departamentos. Mutual Alajuela, construyendo sueños.
Restaurante Terruños, comida 100% costarricense. Taquería Los Pira, sabor único 100% griego. Donde te llevan tus pies, ahí estás, veo la libertad. Gracias por continuar con nosotros en Buzón de Vida, hoy con Ruth Mora, la fotógrafa. Ruth, vamos con la otra parte de la entrevista. ¿Siempre andabas una cámara? Siempre. Siempre. Sí. Me decías que era una cámara súper sencillita, humildita, todo, pero Sí. siempre te acompañaba una cámara. Sí, yo no pude tener un buen equipo hasta hace unos años. Entonces siempre andaba una cámara. Desde cuando eran de película, pues las andaba de película. Pero sí, siempre andaba una cámara. Y en ese momento pasaba por tu imaginación o por tu mente, ¿qué era la idea? ¿Tomabas una foto en ese momento, jovencita, cuando dabas la cámara, por tomarla o por guardar ese momento? No, ahora lo entiendo. Yo lo que andaba viendo eran composiciones. O sea, tal vez en aquel momento no entendía qué era técnicamente. Sí, sí sabía de composición porque estudié pintura, estuve en la casa del artista muchos años, pintaba óleos, pastel, acuarelas, siempre con lápices de color, con lápiz de grafito, con lo que había yo pintaba. Por eso entendí en ese momento que los instrumentos no son lo importante. Pero en la mente siempre andas componiendo, o sea, siempre ves formas, siempre ves luces. Y cuando andas una cámara, no importa que sea, puedes capturarla. Después puedes hacerlo más técnico, más bonito, más todo con un equipo que te ayude un poquito más. Claro. Pero más o menos creo que por eso era. Qué lindo, ¿verdad? Porque tal vez tú ni siquiera te imaginabas en ese momento, ¿verdad? Lo que ibas a llegar a expresar ahorita en tus fotografías, ¿verdad? Sí. Pero es muy curioso que siempre anduvieras una cámara contigo. Es Sí. muy interesante. ¿Trabajaste en oficinas? Sí. Normalmente a las personas de arte, y a mí me pasó en algún momento, somos personas que definitivamente, si estamos guardaditos en una oficina, a diferencia de muchas personas que les encanta, ¿verdad? Si estamos guardaditos en una oficina, se nos cortan las alas. Sí. ¿Cómo te sentiste en el tiempo que trabajaste en oficina? Bueno, yo tuve que empezar a trabajar en un banco porque la situación de mi vida en ese momento me hacía requerir un trabajo Para tu solvencia sí, económica. Exactamente, o sea, donde yo tenía que trabajar con un horario en una oficina y fue donde se presentó la oportunidad. Creo que en aquel momento de mi vida, pues, sin quererlo, sin tener ninguna experiencia, sin nada, algo vieron en mí y me contrataron, ¿verdad? Fueron varios años, sí la pasé duro, o sea, fue bastante duro, pero llegó un momento en que también dije, no me sentía bien y no sabía qué era, o sea, yo no, entonces me cambié a otra empresa, después a otra empresa y no me costaba conseguir trabajo. Qué bonito, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? No, tal vez por la forma de ser o algo, pero yo llegaba en ese momento y yo no o sea, te sentías yo no me cómoda. sentía bien, tal vez sí podría lograrlo, me esforzaba mucho, trabajaba mucho, pero yo me sentía que no estaba haciendo yo, o sea, Ahí fue donde conociste a Carlos, tu esposo. en esa época sí, hace 11 años, Hace 11 años. 11 años y medio, sí. ¿Podrías contarnos un poquito sobre esa historia de ustedes dos? Fue muy rápido, sí. Fue Yo muy lo conocí interesante. en febrero y nos casamos en agosto. Ok. Ujú. Entonces fueron como 6 meses. Creo que en ese momento era la persona que me ayudó como, o sea, él es muy centrado, sabe bien lo que quiere y yo no, yo soy bien dispersa. O sea, me cuesta mucho. Él me ayudó muchísimo y desde ese tiempo estamos juntos, ¿verdad? Vamos a cumplir 11 años de casados y creo que hemos vivido una vida muy bonita. Eso te iba a decir. Una de las preguntas que tengo acá es que ustedes habían perdido a uno de sus hijos. Sí. Era el primer embarazo. No, mi hijo mayor tenía 11 meses cuando quedé embarazada. Fue el segundo, Andrés se llamaba. Andresito, sí, Ujú. Andrés. Sí. ¿Podrías comentarnos? Obviamente, Ruth, hasta donde tú tengas confianza, Sí. ¿podrías decirnos un poquito de cómo sufriste esa pérdida a nivel emocional? ¿Cómo te sentiste? Y también hablarnos un poquito de cómo saliste adelante, porque es un golpe muy, muy fuerte para las personas, ¿verdad? Al punto de que ahora eres una mujer feliz y que Andrés te acompaña siempre en tu corazón. Sí.
bueno, nunca es fácil y no es que ando hablando de esto siempre porque fue un momento muy, muy difícil. Yo supe que él se iba a morir desde que tenía 4 meses de embarazo. Me dijeron, bueno, es un embarazo que va a llegar a término, pero su hijo se va a morir. O sea, todo el embarazo, yo no quería que llegara a término porque sabía que el día que naciera se iba a morir. Yo no puedo describir qué se siente, o sea, hay cosas que no tienen palabras para describirse. Gracias a Dios tengo mi familia que me apoyó, un esposo increíble. Tengo pues siento que la ayuda de Dios, ¿verdad? Y tengo también una manera de expresarme, no con palabras, sino Con tu arte, con tu fotografía. sí, no, en ese momento pues no era con la fotografía, pero era una manera, escribía mucho. Tengo una carta por ahí que le escribí, que por cierto nunca más pude volver a leer, la tengo guardada, pero tal vez en algún momento de mi vida la pueda volver a leer. Él nació, vivió 4 días, murió en mis brazos. Fue algo que tal vez ese periodo de tiempo a veces se me olvida, ¿verdad? Creo que el cerebro lo hace el propio, para que uno pueda seguir viviendo. Lo que me ayudó muchísimo a salir fue, además del apoyo que tenía de la gente que amo, fue el poder expresar todo aquello por medio de la pintura. No eran grandes obras de arte, ni mucho menos. Sin embargo, todo lo que sentía lo expresaba dibujando, pintando, escribiendo. Y fue una de las mejores maneras, más que cualquier grupo de apoyo, más que cualquier cosa, porque te ayuda a encarar a lo que sientes. A tener que vivirlo, sí, y a tener que salir. Y no fue fácil, o sea, fueron varios meses, años, donde nosotros 3, que éramos mi hijo mayor, mi esposo y yo, vivimos cosas muy difíciles. A eso se juntaron otras cosas. Mi esposo en aquel tiempo perdió el trabajo. Nos quedamos, por dicha teníamos una casa, pero nos quedamos sin ninguna fuente de... O sea, No había la un muerte de ingreso. Andrés se juntó con la pérdida del trabajo de mi esposo. Sí, no había un ingreso estable, No. digamos. Pero también fue como un renacer, como, no sé, fue una señal, fue cuando nos vinimos para Grecia. Empezamos el negocio los dos, otro negocio. Creo que todo de lo terrible sacamos lo mejor de nosotros. ¿Qué le puedes decir a las mamás que nos estén viendo ahorita sobre esta situación? Porque saliste adelante, Ruth, Sí. y haces unas fotografías hermosas y captas la personalidad de la gente. No es una fotografía comercial. ¿Qué le puedes decir a las mamás, a las mujeres que están en casa que han enfrentado una situación así? Bueno, a las mamás y a las que no son mamás. Todas las personas vivimos de una u otra manera momentos que a veces no podemos pensar que vayamos a vivir. Sin embargo, cuando uno cae a lo más bajo, a lo más profundo del dolor, donde ya no te puede doler más, empiezas a ver la vida de otra manera. Y eso aprendí, a que este mundo es demasiado horrible, tiene demasiadas cosas espantosas, la gente muy mala, pero hay gente muy buena. Muy bueno. Todas las cosas hay, todos los días, cada minuto hay algo por qué sorprenderse. De las cosas chiquititas, de una gota en una flor, de un rayito de luz atravesando, eso te puede hacer feliz un instante. Y la vida es como, eso aprendí, la vida es como un montón de cosas, de un montón de pinceladas lindas que si te alejas, ves un cuadro hermoso. No sé si conocen las pinturas de Monet, que son hechas con puros trazos. Y tal vez si te acercas no las entiendes, no las percibes. Si las alejas, ves una obra maravillosa que te transmite algo feliz. Entonces aprendí eso, a que aquella niña que hay en mí, aquellas cosas que a veces la gente dice, ay, qué mujer más inmadura, o cómo sale con esas cosas. Eso es lo que te ayuda a vivir, eso es lo que te da fuerzas, eso es lo que te da la fuerza minuto a minuto y vivir la vida día a día. O sea, eso es lo que te ayuda y eso es lo que tal vez trato de reflejar en lo que yo veo. No del dolor, cuando ya sufres lo más que se puede,
no queda más que sentir cosas bonitas. Qué increíble, Ruth, muchas gracias por ese mensaje. Vamos a unas pautas comerciales, ya regresamos, esto es Buzón de Vida. Este segmento lo presenta Tienda Crisdel, brindando siempre un servicio personalizado. Tus pies ahí estás, veo la Imprenta Grecia. Trabajamos para una buena impresión. Restaurante Terruños. Comida 100% costarricense. Mofi Internacional. Juniors Sport, calzado, ropa deportiva y casual. donde te llevan tus pies, ahí estás, veo la libertad. Gracias por seguir con nosotros acá en Buzón de Vida, hoy con la fotógrafa Ruth Mora. Ruth, te agradezco mucho que estés con nosotros. Este es como ya el segmento final de la entrevista. Quería hacerte otras preguntitas. Han vivido intensamente estos 11 años, dices, ¿verdad? Sí. Tu esposo y bueno, ustedes, su esposo, usted y sus hijos, ¿verdad? Sí. Sí, ha sido 11 años bastante duros, pero maravillosos también. Creo que me han ayudado a crecer de una manera que no lo hubiera hecho. O sea, yo no lo hubiera logrado si no hubiera vivido todo lo que he vivido. Me ha enseñado a lo que soy capaz de aguantar, lo que soy capaz de vivir, lo que soy capaz de ser buena compañera también. Me ha ayudado muchísimo a tener empatía, a ponerme en lugar de otras personas. Me ha ayudado mucho a tener paciencia. Muy importante. Una de las cualidades que más se pide de un fotógrafo es la paciencia. Y creo que he cultivado esa cualidad, jamás, no decir, la perseverancia. El que no se logra nada, sino una y otra vez, sin rendirse. Claro. El momento en que tomaron la decisión, tu esposo y tú, de formar esa empresa, fue como un paso de fe. Sí, absolutamente. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo se decidieron? Ha sido bien duro desde empezar sin tener una computadora, o sea, ir a mandar mensajes al extranjero en un café de internet. Hasta cero experiencia en nada. A lograr, no tener una gran cosa, pero por lo menos algo que hemos logrado entre los dos. Que ha sido de trabajo mutuo. Sí. Qué sí. lindo. Y nos ha hecho compañeros, muy compañeros. Muy bien. Esta es una expresión, una frase que me dijiste en la preentrevista. Que la fotografía nunca puede dejar de ser una forma de expresión. ¿A qué te refieres exactamente con esto? En mi caso, ¿verdad? No estoy hablando que todo el mundo lo vea así. En mi caso es la manera que tiene mi alma de expresarse. O sea, ya sea a veces con un grito, con un susurro, como en los macros, con un gracias, con un te entiendo, te veo, te capturo. Es mi manera, como mi alma a veces no puede hablar con palabras, así refleja lo que siente o lo que me hace sentir otra persona. Sí. Okay. ¿Qué haces o cómo actúas frente a una crítica a tu trabajo? Porque sabemos que hay críticas constructivas y críticas completamente destructivas, ¿verdad? Sí. Entonces, si fuera cualquiera de las dos, ¿cómo actúas frente a una crítica?
Bueno, en eso he tenido que aprender porque yo soy muy sensible. Y en mi caso las fotografías son como mis hijitos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, he aprendido a que las cosas las recibo de su trabajo. No de su currículum, de sus años de universidad, no, de su trabajo. Su trabajo, si alguien me critica y su trabajo respalda su crítica, es cuando yo digo, ok, ¿la tomo o la dejo? Muchas personas en este campo hay de todo tipo de personas. Claro. Sin embargo, he aprendido a escuchar. He encontrado excelentes fotógrafos, excelentes artistas que tienen miles de experiencias más que yo y que yo todavía tengo muchos años por crecer y estoy, como decir, en pañales aún en esto. Hay mucha técnica, muchas cosas que tengo que perfeccionar. Y he recibido consejos tan buenos de personas excelentes fotógrafos, verdaderos artistas. Y he aprendido a desechar las que uno siente que son por envidia o por poner un pie. Hay madurez Es también. inmadurez, sí. Bueno, son las dos últimas preguntas. Si existiera un libro de Ruth Mora, un documental, una biografía, ¿a quién se la dedicarías? A mis hijos. A mis hijos. Porque son el resultado de nosotros dos. O sea, es una historia mezclada de nosotros dos, en dos personitas. Son tu luz, podría decir. Sí, y por supuesto a mi querido Andrés, pero a ellos. A tus 3 hijos, Sí, entonces. Ruth, tengo que leerlo como me lo dijiste. Para ti, una fotografía es plasmar en una imagen un grito del alma, un sentimiento, un susurro, tanto tuyo como de otras personas. sí. Aquí me gustaría que hiciéramos una crítica constructiva frente a la fotografía comercial, ¿verdad? Es muy importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo, que dicha que existe la fotografía comercial Muy importante. y claro. que hay personas que estudian y aprenden y la hacen perfecto. Que dicha que lo hay, porque Es muy importante. sí, de toda la publicidad, inclusive la gente que aprende a hacerla bien, hay personas magníficas en este país que lo hacen, pero es eso, ¿verdad? Y no es una manera de expresión porque tienes parámetros que cumplir, que no puedes meter lo que sientes, porque entonces ya no es como lo aprendiste a hacer en la universidad, por decir algo. La fotografía comercial, gracias a Dios que existe y la tiene que haber y bien hecha. Los que la hacen tienen que hacerla perfecta. Y yo no sé si artística es la manera adecuada para decir de lo mío, porque arte a veces se coge para excusar algo mal hecho. Eso es cierto. Porque para también. mí es muy importante, por ejemplo, aunque yo trato de hacer composiciones bien hechas, ¿verdad? Sí trato de aprender y he invertido mucho dinero y tiempo aprendiendo la técnica de la manera que yo creo que es perfecta, ¿verdad? Sí soy muy perfeccionista en lo que trato de hacer y tengo mucho que mejorar aún, pero sí trato de que se vea, que alguien vea esa foto y diga, ok, es de Ruth Mora. Que exprese, que la persona trate de percibir eso. Exactamente. Correcto. Bueno, muy bien, Ruth. Esta es ya llegamos al final de la entrevista. Para mí ha sido un honor tenerte acá con nosotros. Te agradezco mucho. Muchas Admiro gracias. mucho tu trabajo. Me gusta mucho tu trabajo. Gracias, Maureen, en realidad. Y conocerte más a fondo ha sido muy lindo. Ha sido, digamos, una bendición para mí, para mi vida. Y de verdad, a ti, a Carlos y a sus chiquiticos, que Dios los bendiga mucho, que sigan adelante, que todo les salga muy bien. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, muchas gracias a vos. A ustedes en casa, quédense con nosotros. Ella es Ruth Mora, nosotros somos Buzón de Vida. A ti que pierdes el rumbo de casa más fácil.